Fernando Mendoza finalmente está hablando sobre lo que sucedió en el vestuario de los Raiders y la realidad detrás de los titulares es mucho más intensa de lo esperado. Si bien la primera selección ha hablado de ganarse el liderazgo, la tensión interna sugiere una dura iniciación impulsada por veteranos a puerta cerrada. Ahora los informes apuntan a que se está formando una división tóxica dentro del equipo. En la noche del 23 de abril de 2026, los Raiders de Las Vegas seleccionaron al mariscal de campo de los Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza, con la primera selección general en el draft de la NFL de 2026. Fue la culminación de meses de exploración, estudio de video y deliberación por parte de una oficina principal que había estado atormentada por la última vez que tuvieron la primera selección. La última vez, en 2007, fue Jamarcus Russell. Russell fue seleccionado primero en la general por los Raiders en el draft de la NFL de 2007, pero su paso por el equipo estuvo marcado por un juego inconsistente y dudas sobre su ética de trabajo. Firmó un contrato de 6 años y $68 millones, duró 31 partidos, lanzó 18 touchdowns y 23 intercepciones, y nunca volvió a jugar en la NFL después de ser liberado. La sombra de Russell ha planeado sobre esta franquicia durante casi 2 décadas. Así que, cuando llamaron el nombre de Mendoza, la presión no era solo por el fútbol, sino por exorcizar un fantasma. El propio dueño, Mark Davis, lo reconoció. Ya hemos tenido esa posición antes y no funcionó, pero es una gran oportunidad para conseguir un gran jugador. El gerente general Jan Sparak había pasado 7 meses estudiando Mendoza. Lo había visto jugar contra Purdue el Viernes Negro. Había estado de pie junto a él en el campo antes del partido y había notado su tamaño. Es como si dijeras, es un tipo grande. Luego ver la pelota salir de su mano, ver la velocidad. Los Raiders volaron en vuelos comerciales y privados, alquilaron coches en el sur y el medio oeste, y dedicaron innumerables horas a estudiar a los quarterbacks del draft de 2026 antes de decidirse por Mendoza. En la noche del draft, Spitek le dijo a los medios lo que lo convenció. Simplemente una gran persona, criada de la manera correcta, una gran familia. Él se preocupa por las cosas correctas. Se trata de su equipo. Se trata de ganar. Eso podría sonar como la alabanza estándar de la noche del draft, pero lo que sucedió en los días y semanas posteriores a la selección demostró que no eran palabras vacías. Porque lo que Mendoza hizo una vez que entró al vestuario de los Raiders, las decisiones que tomó, las conversaciones que tuvo y el tono que estableció, fue la parte que nadie esperaba de un chico que acababa de ganar todo lo que había que ganar en el fútbol americano universitario. Los Raiders no solo habían reclutado a un mariscal de campo, habían reclutado un cambio cultural, y Mendoza estaba a punto de dejarlo claro desde el primer momento en que pisara el campo de entrenamiento. La historia que realmente captura lo que sucedió dentro del edificio de los Raiders no tuvo lugar en el centro de rendimiento Intermountain Health. Tuvo lugar en una habitación de hotel un viernes por la noche. El primer día del minicampamento de novatos de 2026 acababa de terminar. La primera práctica de Fernando Mendoza en la NFL de su carrera estaba hecha. La mayoría de los novatos en esa posición se descomprimirían, verían la televisión, llamarían a casa, descansarían para el segundo día. Mendoza hizo algo completamente diferente. El viernes por la noche, después de que terminara el primer día en el Intermountain Health Performance Center, Fernando Mendoza llevó al liniero ofensivo novato a una habitación de hotel y les pidió que le dieran snaps. No para cámaras, no para redes sociales, no porque un entrenador se lo dijera, sino porque sabía cuál era su debilidad. Mendoza tomó casi todos los snaps de su carrera universitaria desde la formación de Shotgun en Indiana, y sentirse cómodo bajo el centro es el obstáculo técnico más obvio entre él y ser titular en la primera semana. Tanto en Cal como en Indiana, los sistemas ofensivos lo alineaban de 5 a 7 yardas detrás del centro en prácticamente cada jugada. Ahora, en el sistema del entrenador principal Clint Kubiak, que tuvo una tasa del 52.6% bajo el centro en Seattle el año anterior, la segunda más alta de la NFL,
Se esperaría que Mendoza pusiera las manos bajo el centro en la mayoría de los snaps. Así que reunió a sus compañeros novatos, incluyendo al liniero ofensivo de tercera ronda Trayson 3 de Texas A&M, y tomó entre 25 y 50 snaps bajo el centro con cada liniero ofensivo en esa habitación de hotel, una y otra vez, para colocar correctamente la mano, sentir el juego de pies, trabajar en el giro y el pase que rara vez había realizado en sus 3 temporadas universitarias. El hijo 3 confirmó que las sesiones ya estaban construyendo algo más allá de la técnica. Tampoco hicimos mucho bajo el centro en Texas A&M. Así que ha sido genial hacer esas repeticiones extra. Nos estamos preparando para empezar. Estas sesiones fuera de horario se convirtieron en un ritual nocturno. Tanto Mendoza como Son señalaron que los jugadores ofensivos continuaron repasando el libro de jugadas en el hotel cada noche. Hay momentos en los que simplemente estamos sentados en el jacuzzi, en el baño frío, solo jugando. Pero cuando es hora de trabajar y todo el mundo lo sabe. Mendoza mismo lo dijo llanamente cuando le preguntaron sobre la transición. En lugar de estar ahí atrás en el asiento del copiloto, tenemos que volver para asegurarnos de que sirvas mejor a tus linieros ofensivos. Aún así, llega a tiempo y aún así descifra la defensa. Y con eso, en realidad, poner énfasis en esos 2 primeros pasos, en asegurar el snap y salir de ahí, y ser poderoso con pies rápidos. Ese momento en la habitación del hotel fue importante por lo que significó para los otros novatos. El tipo que estaba en la cima de la lista de profundidad, el que apareció en todas las transmisiones del draft de la NFL durante meses, estaba dispuesto a ponerse en la posición más incómoda y vulnerable, admitiendo que necesitaba trabajar en una habilidad fundamental y hacerlo junto a sus compañeros de equipo, no por encima de ellos. Esto no fue una gestión de marca calculada. Este era un mariscal de campo de 22 años enfrentando de frente su mayor debilidad en el campo e invitando a todos los demás a esforzarse junto a él. También fue el comienzo de lo que compañeros de equipo y reporteros describirían en las siguientes 48 horas como una dinámica de vestuario diferente a cualquier cosa que hubieran visto de una primera selección. Cuando los medios tuvieron la oportunidad de hablar con la clase de novatos de los Raiders después del segundo día del minicampamento, los reporteros esperaban los típicos lugares comunes. Lo que obtuvieron fue algo mucho más revelador. Después del segundo día del minicampamento para novatos, una cosa quedó cada vez más clara. Mendoza es uno más del grupo, no en la forma fabricada y entrenada por relaciones públicas donde una primera selección dice las palabras correctas en el podio y luego se retira a su propio mundo. En la forma en que 3 compañeros de equipo diferentes, sin que se les preguntara y en conferencias de prensa separadas, lo describieron con un lenguaje casi idéntico. Trayson 3 lo llamó un tipo de hombre. Simplemente conecta con todo el mundo. Súper amable, fácil de hablar, conociendo a todo el mundo. Es un gran líder y estoy feliz de trabajar con él. La safety de segunda ronda, Trent Stokes, cuyo casillero está justo al lado del de Mendoza, ofreció una ventana reveladora a la atmósfera diaria. Es un tipo súper divertido. Ha sido muy divertido sentarme a su lado. Solo he estado allí, 3 días, pero ha sido súper genial conocerlo. Estoy súper emocionado de ser su compañero de equipo. Luego llegó el linebacker externo de tercera ronda Caron Crawford, quien compartió un detalle que capturó perfectamente la energía del vestuario. Mi agente llamó a Fernando cuando me reclutaron, como que lo llamó. Fue emocionante porque siempre veía sus entrevistas. Solo porque pensé que era una persona divertida. Crawford dijo que sentía que estar al lado de Mendoza le enseñaría lo que se necesita para ser un profesional destacado. Y el cornerback de cuarta ronda Jeremiah McCoy fue aún más directo. Tenemos al mejor mariscal de campo del fútbol universitario y ahora va a ser el mejor de la liga. Una cosa es que un mariscal de campo tenga talento para lanzar y coeficiente intelectual futbolístico.
Una cosa muy diferente es entrar en un vestuario lleno de extraños, hombres de diferentes escuelas, diferentes estados, diferentes orígenes, y que cada uno de ellos le diga a los medios lo mismo. Este tipo conecta. Este tipo lidera. Este tipo es real. Parte de lo que hacía tan llamativa la química del vestuario era la propia conciencia de Mendoza de su posición en él. Se negó a apoyarse en su currículum. Cuando los reporteros lo presionaron sobre el liderazgo, él desvió la atención. Si le preguntas a mis compañeros de equipo, no siempre fui un tipo agradable. A veces era un idiota porque quería que todos hicieran su onceavo, que todos hicieran su trabajo, que todos mantuvieran un alto nivel. Sin embargo, al ingresar a una nueva organización, comenzando desde la base de la jerarquía, creo que el liderazgo se gana, no se da. Esa frase, el último mono, se convertiría en un tema recurrente en todo lo que Mendoza dijo durante esos primeros días. Un ganador del trofeo Heisman, un campeón nacional, la primera selección general, llamándose a sí mismo el último en la jerarquía. Y queriéndolo decir. El gerente general de los Raiders había identificado esta cualidad mucho antes de la noche del draft. Spitek quedó particularmente impresionado por la relación de Mendoza con sus linieros ofensivos mientras estaba en la universidad en Indiana, lo que incluía reuniones semanales los domingos para ver la NFL. Esa no fue una actividad de equipo obligada por el entrenador. Ese era Mendoza organizándolo él mismo. Y ahora en Las Vegas, el mismo manual ya estaba en marcha. Para entender realmente por qué Mendoza aborda su carrera de la manera en que lo hace, por qué organizó sesiones de fotos improvisadas en hoteles, por qué se llama a sí mismo el último de la fila, por qué se conecta con sus compañeros de equipo de la manera en que lo hace, hay que entender el camino que lo llevó hasta este punto. Porque Fernando Mendoza no siempre fue la primera opción por consenso. No siempre fue el favorito para el trofeo Heisman. De hecho, no hace mucho la gente lo llamaba traidor. Mendoza jugó fútbol universitario para los California Golden Bears antes de transferirse a los Indiana Hoosiers en 2025. Pero su camino hacia Cal fue en sí mismo una historia improbable. Creciendo en Miami, Florida, hijo de Fernando G. Mendoza IV y Elsa Espino, fue calificado como un prospecto de 2 estrellas o de 3 estrellas bajas por los servicios de reclutamiento. No fue invitado a los principales campamentos, y su película fue en gran medida ignorada por las escuelas de primer nivel de las 5 grandes conferencias. Originalmente se comprometió a jugar fútbol universitario en Yale, y solo cuando otro recluta cambió su compromiso de Cal a UCLA, Mendoza tuvo su oportunidad en Berkeley. Redshirt en 2022, y luego obtuvo su primera titularidad en la semana 6 de la temporada 2023. En 8 aperturas como redshirt freshman, completó el 63% de sus pases para 1,708 yardas y 14 touchdowns, llevando a los Golden Bears a un récord de 6-7 y una aparición en el Independence Bowl. Mostró potencial, pero nadie lo proyectaba como la futura primera selección general. En su segunda temporada como titular en 2024, Mendoza siguió desarrollándose, ganando 2 veces consecutivas el premio al quarterback de la semana de la ACC, pero algo dentro de él estaba cambiando. Quería más. Quería un sistema que lo convirtiera en un mariscal de campo listo para la NFL. Mendoza declaró que su principal razón para irse era encontrar un sistema que pudiera convertirlo en un mariscal de campo listo para jugar profesionalmente. El 11 de diciembre de 2024, Mendoza anunció que entraría en el portal de transferencias de la NCAA. 12 días después, el 23 de diciembre, anunció su compromiso con Indiana. La afición de Cal no fue amable. Fue un momento oscuro. Muy solo, muy duro dejar a todos mis amigos en Cal, y fue humillante algunos de los rumores y mentiras que se dijeron sobre mí. Es un traidor. Cosas así. Él conocía el riesgo. Estaba asumiendo un gran riesgo conmigo mismo. Tal vez parezca un idiota si voy a por todas y fallo. ¿Qué pasa si Cao tiene una mejor temporada que yo en Indiana?
Eligió Indiana por encima de programas como Georgia y Missouri porque el entrenador principal Curt Cignetti prometió convertirlo en el mejor Fernando Mendoza posible. Su hermano menor, Alberto, ya estaba en la plantilla como mariscal de campo redshirt de primer año, lo que ayudó a suavizar la transición. Lo que siguió fue una de las temporadas individuales más dominantes en la historia del fútbol americano universitario. Mendoza llevó a Indiana a una temporada invicta de 16-0 y a un campeonato nacional. Generó 3.535 yardas por pase con una relación de 41-6 TD y corrió para 7 anotaciones. Ganó el campeonato de la Big Ten contra los Buckeyes de Ohio State, número 1, lanzando para 222 yardas y un touchdown en una victoria de 13-10, el primer título de la Big Ten para Indiana desde 1967. Fue nombrado el jugador más valioso del partido. Luego se abrió camino a través de los playoffs de fútbol universitario, derrotando a Alabama 38-3 en el Rose Bowl, a Oregón 56-22 en el Peach Bowl, y liderando una victoria por el campeonato 27-21 sobre Miami, donde anotó el touchdown de carrera decisivo en el último cuarto. Mendoza se convirtió en el primer jugador en la historia de la escuela de Indiana en ganar el trofeo Heisman, recibiendo el 84.66% del total de puntos posibles, el séptimo más alto en la historia del premio. Terminó primero en las 6 regiones de Heisman, el primero en hacerlo desde Caleb Williams en 2022. Este era un niño que casi fue a Yale y fue etiquetado como traidor por dejar Cal. Ahora poseía todos los premios individuales en el fútbol universitario y había llevado a un programa que no había ganado un campeonato nacional en toda su existencia a la tierra prometida. Ese viaje de recluta pasado por alto a paria y finalmente a campeón es lo que entró en el vestuario de los Raiders. Es por eso que organiza sesiones improvisadas en habitaciones de hotel. Es por eso que se llama a sí mismo el último de la fila. Ya ha estado en la parte inferior antes, y sabe exactamente cómo ascender. Entonces, ¿qué pasó realmente en el vestuario de los Raiders? Lo que Mendoza hizo público no fue un escándalo. No fue controversia. Fue lo contrario. Era un mariscal de campo de 22 años entrando en una franquicia que había sido sinónimo de disfunción en esa posición durante 2 décadas e inmediatamente haciendo todo lo que la última primera selección no hizo. Considera el contraste. Jamarcus Russell se mantuvo en huelga durante el campo de entrenamiento y hasta la primera semana de la temporada 2007 de la NFL, buscando su contrato de $68 millones. Mendoza se saltó su propia celebración en la Casa Blanca por el campeonato nacional para quedarse con sus nuevos compañeros de equipo. Estoy en el último lugar de la jerarquía aquí. Tengo que demostrar mi valía. Mendoza dijo a los periodistas, no puedo faltar a la práctica. Como novato, no creo que eso sea una buena imagen. Quiero intentar servir lo mejor posible a mis compañeros de equipo. El compromiso de Russell con los Raiders y con su oficio fue cuestionado desde casi el comienzo de su tiempo con el equipo. Los cazatalentos y entrenadores se quejaron de que no estudiaba los planes de juego y pensaba que podía salir adelante solo con talento. Está la famosa o infame historia del DVD en blanco, donde supuestamente los Raiders le dieron a Russell una cinta de juego sin imágenes para probar si realmente estaba viendo videos. Dijo que estaba listo para jugar. Mendoza, por otro lado, pasó su tiempo en la sala de cine estudiando a Kirk Cousins y al mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, observando de cerca el juego de pies y los ojos de ambos jugadores para prepararse para el sistema de Kubiak. No se le dijo que hiciera eso. Lo buscó. La oficina principal de los Raiders había estudiado a Mendoza con la meticulosidad de un equipo que sabía que no podía permitirse otro Russell. Durante un entrenamiento privado en Indiana, Kubiak instaló jugadas y luego interrogó a Mendoza sobre lo que discutieron, tratando de dificultarlo. El asistente del gerente general, Brian Stark, recordó el resultado. Fue difícil, y Fernando simplemente lo superó sin problemas. No se inmutó. La reunión duró casi 2 horas, y después,
Los Raiders le pidieron a Mendoza que organizara la cena, eligiendo su restaurante favorito en Bloomington. Querían ver a la persona, no solo al prospecto. Tras la salida de Derek Carr, los Raiders habían experimentado inestabilidad en la posición de quarterback, rotando a 7 mariscales de campo titulares en las últimas 3 temporadas y teniendo un récord de 15 victorias y 36 derrotas durante ese periodo. El carrusel de Jimmy Garoppolo, Ed O'Connell, Geno Smith y otros había convertido a la franquicia en una advertencia sobre cómo no construir alrededor de la posición más importante en el deporte. Ahora, Mendoza comenzará la temporada en el banquillo detrás de Kirk Cousins. Eso podría sorprender a algunas personas dado el bombo y el pedigrí, pero los Raiders han aprendido de sus errores. A Jamarcus Russell se le dio el trabajo sin estar preparado para él y nunca se recuperó de eso. Esta vez, el plan es el desarrollo. Cousins, quien sabe muy bien lo que es ser desplazado por un quarterback de primera ronda después de su experiencia con Michael Penix Jr. en Atlanta, ha abordado la situación con aceptación en lugar de frustración. El vestuario ya se siente diferente. 3 ex-Raiders leyendas del Heisman, Marcus Allen, Tim Brown y Charles Woodson, ya han opinado sobre Mendoza. Su consejo fue simple. No intentes ser Tom Brady. Gánate la confianza del vestuario. Y sé una esponja. Mendoza eligió usar la camiseta número 15, el mismo número que el legendario mariscal de campo y entrenador de los Raiders, Tom Flores, y recibió la bendición de Flores para hacerlo. Cuando Mendoza llegó por primera vez a la sede de los Raiders, se reunió con los exalumnos Jim Plunkett, Fred Biletnikoff, Tim Brown y Marcus Allen. Se convirtió en el 5º ganador del trofeo Heisman en ser reclutado por la organización de los Raiders, uniéndose a Allen en 1982, Bo Jackson en 1987, Brown en 1988 y Woodson en 1998. Lo que pasó en el vestuario de los Raiders es lo siguiente. Una franquicia que ha pasado 19 años tratando de recuperarse del daño de una primera selección número 1 finalmente podría haber encontrado la redención en otra. Mendoza no entró agitando su Heisman. No negoció desde una suite. Reunió a los linieros en una habitación de hotel un viernes por la noche y tomó snaps. Estudió cine por su cuenta. Les dijo a los reporteros que no era nadie. Hizo reír a sus compañeros de equipo. Construyó confianza en 48 horas que algunos mariscales de campo nunca construyen en años. Nuestro potencial no es nada a menos que mejores cada día y controles lo controlable, dijo Mendoza. Estoy deseando crecer, volver a estar en la base del tótem, ascender, ganarme el respeto de mis compañeros y convertirme en el mejor jugador posible para servirles de la mejor manera. El chico al que llamaron traidor por dejar Cal, el chico que una vez se comprometió con Yale, el chico cuya madre vive con esclerosis múltiple y cuya familia llegó de Cuba sin nada. Ese niño acaba de entrar en un vestuario en el desierto, se puso en el fondo y empezó a escalar de nuevo. Y esta vez, toda la franquicia va con él.